Muy bien. Entonces acá vamos a tratar en lo posible. ¿Quieren así en este tipo de pantalla para que de alguna manera interactúen conmigo? Les pongo pantalla grande. Les voy a engreír. ¿Pantalla grande? Sí, ¿Qué me doctora. dicen? Sí, Mejor. doctora. Perfecto. Ya, ok. Entonces vamos a mirar. Eh, Cuando nosotros nos referimos al tema de asma infantil, asma bronquial en pediatría, se suscita una serie de situaciones en las cuales vamos conociendo el mundo de eventos como episodios, digamos, alergénicos que pueden de alguna manera desencadenar una obstrucción bronquial. De ahí que se están haciendo una serie de mejoras tanto para el diagnóstico de asma como también para lo que es tratamiento del asma. Tanto así que en lo que es implicancias inmunológicas, ustedes ahora digamos que ya tienen un conocimiento de asma, pero en adultos hay una serie de guías, ¿no? Que nos aproximan un poco para estas implicancias inmunológicas que están justamente mejorando para llegar a mejor puerto, como se dice en el tema farmacológico. Entonces, acá ustedes están viendo, ¿no? Vamos a tratar de colocar un poquito, a ver, de repente por acá, eh, mi mi plumita, ¿no? Voy a tratar en lo posible de ver primero lo que yo les decía, ¿no? Acá si miran, acá estamos viendo a mi pequeñito, ¿no? Mi pequeñito que está en un famoso fastidio, un achís permanente. Tiene más o menos, debe tener unos 3 añitos, y que esto acusa más o menos desde hace año y medio, según la mamá, está preocupadísima la madre y nos refiere que siempre está, pero la mamá utiliza un calificativo como todo madre. Lo traigo, doctora, porque siempre está estornudando, está resfriadito. Entonces nos damos cuenta de que probablemente no sea el resfrío lo que le está condicionando, sino el tema de que ya puede cualquier alergeno producirle una sensibilización, ¿no? Una hipersensibilización, cualquiera fueran los alergenos, ¿no? Entonces hay que buscarle en estos pequeños, cuando son entre 3, 4 añitos de edad, factores, algunos factores de riesgo o criterios para diagnosticar asma. Bien, entonces tenemos acá esa población. Lo otro es aquel pequeño que de repente desde los 10, 12 meses de repente tuvo un episodio de bronquiolitis. Pudiera ser que tuvo un episodio de bronquiolitis a los 10, 11 meses de edad y deja. Ustedes saben que los famosos virus dejan memoria inmunológica y este bebé desde esa época hasta los 4 o 5 años va haciendo procesos de hiperreactividad o síndrome bronquial obstructivo, el famoso SOBA. Pudiera ser, tenemos por acá. Entonces hay que buscarle también factores de riesgo para aquel niño que pudiera llegar a diagnóstico de asma bronquial, ¿no? Entonces es necesario de todas maneras nosotros tener esa posibilidad de que se dé o no. Lo otro es aquel pequeñín, la pequeñita acá que va siendo ya más grandecita y que sí, ya evidentemente ya sí tiene factores de criterios mayores para hacer su asma. ¿Ok? Entonces es necesario mirar ese detalle, ¿no? Ok, vamos a tratar en lo posible de pasarlo al... Entonces, ¿qué es lo que yo quiero invitarlos a ustedes? Uno, que conozcan algunos aspectos inmunológicos que hace que este pequeño vaya haciendo el famoso proceso obstructivo bronquial todavía para definirlo si es asma o es una hiperreactividad bronquial sostenida y que necesitamos también etiquetarlo.
La clasificación del grado de severidad del asma, sobre todo, tenemos que familiarizarnos en cuando uno habla de una exacerbación del asma y uno el manejo de control, el seguimiento. Entonces, el decir de repente un asma intermitente, un asma persistente, leve, moderado, severo, de alguna manera me refleja que hay ciertas condiciones de este paciente que está dando problemas. Entonces hay que buscar esa condición, ¿no? Entonces, acá necesitamos de todas maneras evaluar a este pequeño. Bien, el asma, desde el punto de vista, digamos, eh, de prevalencia, uno dice, ¿no? Bueno, sí, hay muchos adultos que tienen asma e inclusive representa un gran problema de salud pública a nivel mundial. Hay un estudio de investigación que se hizo acá en el Instituto de Investigación para Asma y Alergia, ¿no? Es un comité de epidemiólogos que han a nivel internacional, llamado así ISAC por las siglas internacionales, ¿no? Entonces, ellos han estudiado y tienen ya cerca de 3 décadas estudiando y una información muy importante última del 2018, ¿no? Vemos, mira, con gran preocupación que si uno mira, identifica acá las estrellitas rojitas son las que nos dan, digamos, el registro de la prevalencia y en este caso el mayor registro en porcentaje. Y nos vamos a dar cuenta que en Perú, Lima es una de las ciudades que tiene mayor prevalencia. Mire, representa en frente a los países latinoamericanos, ¿no? Vemos a Perú en un 27%. Entonces, y probablemente de estas representadas más en Lima, y Quito también es otra zona, ¿no? Donde polula la humedad, hay una relación directa de esta situación. Entonces, hay que trabajar bastante por el tema de asma infantil. Les hablábamos de que existen muchos factores que es necesario que ustedes tengan a bien conocerlos, desde factores medioambientales, como es el hecho de que la presencia de algún evento viral, fíjense, un evento viral nos puede de alguna manera, ¿no?, dar una situación muy importante. Fíjense, han hecho estudios entre, por ejemplo, virus respiratorio sincitial y el parainfluenza es aquel que de alguna manera deja mayor hiperreactividad bronquial. Entonces, estos inclusive son productores de inmunoglobulina E. ¿Se dan cuenta? Qué malulos estos virus, ¿no? Entonces, hay que buscarle también la condición de que siempre va a tener un bronquio hiperreactivo por esta situación de la presencia de estos virus, ¿no? También se ha visto relacionado también la hiperreactividad con el micoplasma, la clamidia, pneumoniae. Ustedes saben, dentro de lo que cuando uno habla respecto a clamidia o micoplasma, tienen una forma, digamos, de compromiso de patrón intersticial, de tal manera que siempre va a haber un silbido de pecho, ¿no? Entonces, porque siempre se dice, ¿no? No todo lo que silba es asma, ¿no? Entonces acá también tenemos eso de evaluar la condición de exposición a estos gérmenes, ¿no? Y ahora, tanto creo yo en temas de fenotipo, los fenotipos, por ejemplo, cuando uno habla de fenotipo y genotipo, tanto en el adulto como en el niño, se ha visto una relación tan importante de la liberación de una serie de sustancias, desde citoquinas, ¿no? Leucotrinos que ustedes ya conocen más en el tema, digamos, del mastocito, porque ustedes ya conocen un poco cuando uno habla de una primera respuesta inmediata, salen a tallar estos mastocitos, pero se han identificado una serie de otras interleucinas que están condicionando la, digamos,
el proceso crónico inflamatorio de esta patología. Entonces, fíjense acá, 100 genes se han identificado. Oh my God, ¿se dan cuenta? Qué difícil, ¿no? La situación de estos, de este patrón genético que está de alguna manera condicionando, inclusive, vamos a ver algunos de ellos que producen esa respuesta cuando uno dice, cuando ya está en fase de respuesta tardía, una es inmediata y la tardía, se da el evento de una remodelación, cuando ya entra a tallar de que este proceso se está haciendo muy crónico, con una respuesta lenta desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Algo pasa en esa situación. Entonces, tenemos que ponernos, como se dice, muy de conocimiento respecto a esta presencia de receptores. Y estos receptores, probablemente a través del mecanismo de inmuno, ¿no? Como dice histocompatibilidad, que eso probablemente lo vamos a ver mejor en la otra. Después voy a regresar a esta para que hagamos una idea general de estos cambios inmunológicos que ustedes lo conocen y simplemente les voy a mencionar algunos de ellos, como es cuando ingresa cualquier alergeno, en este caso, quien de alguna manera es su barrera, ¿no? Es el epitelio, ¿no? Y quien talla, tenemos a las células dendríticas, al macrófago, pero ellos, como quiera, de repente por algún desgaste de algún evento que previamente se ha dado en este niño, una bronquiolitis, algo, entonces ya el epitelio no es un epitelio sano, sino que también ha habido una invasión y lesión por detritus celulares, entonces ese epitelio, sus movimientos, sus hilos están gastaditos, entonces la célula dendrítica sola no va a poder trabajar y entonces hay un poco, hay como una invasión, se puede decir, ¿no? Y pide auxilio, ¿no? Entonces a las células T. Las células T a través de la célula TH helper 2, ¿no? Es la que de alguna manera a través de la liberación de interleucinas 4, ¿no? 5, van a poder de alguna manera ir y responder a este evento inflamatorio que se está dando, ¿no? Por lo pronto también hay ahora lo que nosotros conocemos también dentro de la participación de esta célula T helper. Ustedes saben, la TH2 justamente es la que representa los mecanismos inmunológicos, inclusive de la persistencia del proceso inflamatorio crónico, ¿no? Y diferente a lo que nosotros decimos cuando uno ve TH1, ya ustedes saben más, para que ese es un mecanismo de defensa, ¿no? Que está en los otros tipos de organismos, microorganismos, ¿no es cierto? En cambio, el TH2, cuando predomina y está en el auxilio de solicitar el apoyo de otras células como el eosinófilo, el neutrófilo, el basófilo, todo esto entra a una cascada inflamatoria muy importante que requiere, digamos, se supone, por eso es que yo lo pongo esto para que ustedes vean que sí, si se da esto es porque ya está en una respuesta tardía, porque la primera que ustedes ya saben que sí se da es la parte del eosinófilo, ¿no es cierto? El eosinófilo es el que entra a mediar la parte, digamos, inmediata. Se han hecho estudios que la célula la CD8, activa muy importantemente, libera la interleucina 5 y parecería que esta forma de evaluar de esta célula, la CD8, ¿no? Es la que estaría muy relacionada a lo que nosotros llamamos la exacerbación y la agresividad de, digamos, de un asma severa, donde hay un incremento, ¿no? de del número
de episodios, que es importante que ustedes vayan viendo el número de episodios, ¿no? De exacerbaciones que de alguna manera va a producir ya una respuesta y un daño y decir que a mayor número de exacerbaciones, mayor riesgo de mantener, ¿no? O perpetuar un asma, digamos, no controlada. Entonces, parecería que ahí la célula de CD8 está participando en ese tipo, digamos, de manifestaciones de exacerbaciones con crisis severa. Entonces, fíjense, solo en mecanismo inmunológico decimos, bueno, sí, esta participación y el proceso inflamatorio que tiene se ajusta a la participación de los fármacos, ¿no? Entonces ustedes saben que por esto es que uno dice, ¿no? Si esta liberación, el mastocito y de pronto por ahí también va activándose y va saliendo, ustedes saben también que el eosinófilo no responde si es que solita tiene que abrir, liberar sus leucotrienos y otro tipo de mediadores, ¿no? A través de la célula, como nosotros decimos acá, que tiene que venir la inmunoglobulina E, ¿no? Ustedes saben que con sus enlaces, ¿no? Una inmunoglobulina E que tiene que estar enlazada con dos cadenas para poder de alguna manera producir esa liberación, digamos, de los mediadores. Entonces, en esta situación tenemos a la que presenta, ¿no? Broncoconstricción, ¿no? La liberación inmediata produce, la primera es la broncoconstricción. Entonces los beta-2 agonistas actuarían acá. Y en esta zona decimos, uy, ¿verdad? Si ya estamos en la parte que nos está comentando la doctora que la LT, ¿no? La célula TC de 8, ¿no? La CD8, que ahora se ha vuelto como la expresión de ser una célula muy, muy agresiva a través de la liberación de la interleucina 5. Ustedes saben que también la interleucina 5 lo jala, o sea, salen mediadores también directamente de la misma célula T helper, ¿no? Pero esta relación se ha visto que se ha visto beneficiada aparentemente por la farmacología de los inmunomoduladores o lo otro que estamos hablando sobre, de repente, por ahí, anticuerpos monoclonales. Y la cascada de todo este evento, todo el evento que uno mira, ¿no? Que produce una respuesta inflamatoria tan importante, con reclutamiento inclusive de neutrófilos, todo ello, hace, mis queridos alumnos, que el corticoide tendría que tallar en todo. Los corticosteroides entonces harían en todo el ejercicio, ¿no? Inclusive, recuerden cuando estemos ya en la parte, entonces ya, digamos, terapéutica, ya ustedes van a entender por qué se tiene que utilizar los corticoides para frenar un poco la migración leucocitaria, para estabilizar la membrana, ¿no? Y lo otro también, la permeabilidad vascular, también, el edema. Entonces el corticoide está en todo ese mecanismo de la fisiopatología, ¿no? Vamos a regresar a algo que yo les comentaba respecto a los fenotipos, ¿no? Los fenotipos que están en pleno estudio para ver esa relación. Hay cromosomas, ¿no? Cromosoma que estamos hablando, por ejemplo, el 11-12Q, ¿no? El cromosoma 6, esos, de alguna manera han visto de que la relación directa, por ejemplo, en aparecer asma leve, asma severa, ¿no? Esa relación, lo que quería comentarles es que justamente acá es donde
ustedes tienen que tratar en lo posible de evaluar la continuación. Por eso, los criterios para el diagnóstico, criterios mayores y menores que las vamos a ver, son las que de alguna manera nos van a relacionar a esta situación. Hablábamos de una leve, por ejemplo, que si es simplemente ocasional, probablemente no van a necesitar mucho corticoides, ¿no? Entonces probablemente sean baja las dosis que se dé y que sí van a estar, digamos, si es que por ahí se presenta el asma leve, simplemente con sus beta 2 agonistas, como terapia de rescate. Asma severa, ¿no? Acá sí tenemos que entrar a trabajar con dosis altas y esto está muy relacionado entonces a un asma fenotípicamente, clínicamente también demostrada. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que en esa relación tanto de eventos inmunológicos, la parte fenotípica, es la que de alguna manera nos va a relacionar para entregar un arsenal terapéutico de acuerdo al grado o al nivel de compromiso que tenga el pequeño. Les comentaba también acá, para no marearlos un poco, con el tema de las citoquinas, que se liberan, ustedes saben que cualquier cantidad de interleuquinas son liberadas por una serie de células, ¿no? Ya la que de repente les puedo mostrar a bastante para ustedes ver, eh, por ejemplo, la metaplasia de células caliciformes, que de alguna manera, chicos, hace que se perpetúe el moco. Ustedes se han dado cuenta que las características del asma es justamente el broncoespasmo, la hiperreactividad bronquial y el edema. Entonces el edema producido por digamos, componente de la glándula secretoria y también la metaplasia de las células caliciformes está dada por esta liberación de la interleuquina 4 y 13. Entonces, la reina de todo, ya saben que es el linfocito T helper 2, ¿no? Y de ahí viene una serie de situaciones de liberación de las interleuquinas. Más específicamente, entonces acá hago una relación directa porque he querido no sacarlos así como simplemente un marco teórico, sino que ustedes vayan relacionando y verlo y se vayan familiarizando muy rápidamente de estos eventos que se dan desde el punto de vista, digamos, fisiopatogénico, ¿no? A mecanismos, digamos, de participación, de respuesta, porque el organismo responde, ¿no? Entonces esa contracción del músculo liso que se va viendo, que está acá, que luego de esa injuria, como yo les digo, ¿no? En la presencia de esos alergenos que han hecho un alboroto con la presencia de una serie de células, lo que sí está ahora, digamos, muy relacionado es que decimos, ¿qué paciente llega de repente a tener un asma severa y que de alguna manera, ustedes saben que el criterio es que haya reversibilidad de ese broncoespasmo, ¿no? Puede ser, digamos, de una manera natural o con medicación, pero tiene que haber esa broncodilatación, pero o sea, la irreversibilidad de ese broncoespasmo pudiera estar relacionado a ese asma severa por, por la presencia. O sea, uno mira el epitelio, pero en la parte subepitelial se ha visto, mis queridos alumnos, la formación de una célula que se llama la producción de colágeno. Entonces ese colágeno de alguna manera está condicionando una parte, digamos, inclusive la presencia de otro tipo de células, no solamente las células epiteliales, sino las endoteliales que están produciendo la remodelación. Entonces ese edema, esa contracción que normalmente nosotros las estamos viendo, que inclusive
Ustedes saben que para que se produzca esto, por algo también tenemos los otros fármacos que estamos utilizando, como son los estabilizadores de la membrana, ¿no? Del sistema colinérgico, los muscarínicos. Entonces, porque también hay una participación adrenérgica y colinérgica. Y entonces en la parte subepitelial, ¿no? Donde se hace justamente la presencia de estos famosos colágenos que dan endurecimiento y que entran en ese proceso de remodelación y que puede perpetuar un broncoespasmo que no mejora, acá se ven fortalecidos por la presencia de estos fármacos nuevos, como son los anticuerpos monoclonales, ¿no? En aquellos pequeños que están en un nivel 5 o 6. ¿Ok? Entonces, lo mismo acá, simplemente para decirles que acá en la primera parte, vemos, ya ustedes conocen esta parte del proceso fenotípicamente de respuesta inflamatoria, y acá que están viendo ya los eventos de remodelación, que acá es donde se está trabajando más los ensayos terapéuticos y mejorar un poco respecto a esto de este fenómeno, ¿no? Una relación directa que quiero decirles que los pequeños, hay que buscarle los factores, ¿no? De riesgo para esa población, porque a veces cuando ya vienen algo crónico, una rinitis no bien diagnosticada o subdiagnosticada, entonces ya este tipo, digamos, ese proceso inflamatorio alto, de alguna manera limita se vuelve más crónico, y entonces la terapia inhalatoria también va a requerir, digamos, de más dosis o medianas dosis de glucocorticoides. Entonces hay que trabajar la rinitis. La rinitis alérgica es muy importante identificarla oportunamente. Como vemos acá también, ¿no? Lo que yo les decía, el diagnóstico de nuestros pequeñitos, ¿no? Ya conociendo un poco esas implicancias inmunológicas de respuesta inflamatoria crónica en el asma, tenemos que apoyarnos para el diagnóstico entonces con algunas condiciones clínicas predictivas a asma, ¿no? Por ejemplo, en criterios mayores se dice que los padres, tiene que haber un antecedente de mamá o papá o de ambos, ¿no? Pero con un diagnóstico médico que alguno de ellos ha tenido asma o de repente eczema atópico, ¿no? Lo que quiero comentarles con eso es que la alergia como tal no es la que se hereda, sino la condición de atopia. La atopia es genotípicamente demostrada con lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? La atopía de una rinitis, por ejemplo, como criterio menor, tenemos también diagnosticada. O sea, diagnosticada, ¿no? Como antecedente de ese pequeñito que les estaba dando, ¿se acuerdan esa carita de ese chiquito que estaba, y que la mamita decía, está resfriado, y de repente por ahí ha sido evaluado, pero lo vieron como un pequeño resfrío nada más, y no detectado oportunamente. Lo mismo también los antecedentes, por ejemplo, de sibilancias no asociadas, acuérdense, no asociadas al resfrío. Esto es importante como un criterio menor, ¿no? La identificación. Eso. Y el tercer criterio menor, ¿no? Tendríamos a la eosinofilia, con un rango. Ustedes saben que también solo encontrar eosinofilia no me dice, ¿no? Que el paciente es tributario de asma. Entonces tenemos que sumar criterios mayores y menores, ¿no? Entonces se dice que un criterio mayor con dos menores podemos estar muy cercano al diagnóstico, ¿no? Entonces acá es necesario evaluar al pequeño, la historia, el antecedente, para poder nosotros ver lo que les digo. La atopia es importante. Clínicamente es aquel niño que inclusive ya de repente esto de criterios mayores, menores, probablemente lo tengamos en esa población que es difícil de decir, por ejemplo, asma de lactante.
tenemos que tener cuidado en decirlo. La población de dificultades para poder diagnosticar es ese grupo de lactantes y también 3, 4 añitos. Porque ya aquel niño que sí permite hacerle estudios funcionales, sí, a partir de los 5 años es más fácil, ¿no? Tener y contar para poder, con los criterios del estudio de espirometría y diagnosticar asma. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, datos que ese niño que estaba con síndrome obstructivo bronquial, yo lo saco de ese proceso infeccioso y decimos, no puede ser inmunológico, de repente tenemos que evaluarlo. Entonces ahí tenemos que rescatarlo. Criterio, tos que empeora en las noches. Es un niño que más tose en las noches que en el día. Eso es importante y que en algún momento también puede despertar a ese niño, ¿no? Y que se exacerbe cualquier problema de sibilancias a través de repente, ejercicio, el ambiente, si ustedes ven que están con el cigarro, el niño empieza a toser, los aerosoles, de repente, el ambiente, el clima también, aquellos niños, el famoso polvo, ¿no? Polvo de casa, que están ahí los famosos dermatofagoides, ¿no? Entonces, eso es necesario. Y lo sacamos del síndrome obstructivo bronquial a esa edad de esos chiquitines, ¿no? Cuando son muy respondedores de beta-2 agonistas. ¿Ok? Entonces tenemos para los más grandecitos, apoyándonos nosotros con el espirómetro, ¿no? Como función, o también de repente, si uno mira acá a nuestra pequeña, ¿no? Eh, este flujómetro, ¿no? Llamado PeakFlow, también conocido, este es una herramienta que me va a servir para monitoreo de ese niño que está, o sea, y seguimiento, control del niño. Acuérdense que ahí marcan dos etapas, ¿no? Grandes en el paciente, de manejo de control, seguimiento y el manejo de la exacerbación. Entonces ese flujómetro es muy importante tenerlo porque de alguna manera me va a interpretar parte del valor del volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿no? Entonces es necesario nosotros tener ese peak flow en domicilio, ¿no? En domicilio. Entonces, acá está lo que les comentaba respecto a la célula, ¿no? De la CD8. Bien, entonces el diagnóstico para los más grandecitos, ¿no? Tenemos a través de la espirometría. Entonces la espirometría es muy importante realizarlo y sobre todo cuando miramos que existe una variabilidad del FEN con el BEF, ¿no? Entonces es importante ver el flujo expiratorio máximo con el volumen expiratorio forzado en un segundo. Eso de alguna manera me da los rangos y ustedes habrán visto de que inclusive monitorizando aquel niño que tiene menor de 60%, digamos, es un chico que está con asma severa. Si va a un valor de entre 60 y 80 de esta proporción de esto que estábamos comentando del FEP con el BEPF, entonces en esta condición decimos que es moderada. Y si es mayor de 80%, es leve. Entonces, el monitoreo sí se establece ahora en el nuevo GINA, en el YEMA 5, que acá les he puesto como se llama, en las diapositivas también la información de la referencia bibliográfica para que ustedes puedan entrar. ¿En qué niños es indicativo la espirometría? Porque también es, aparte, digamos, del control del asma no controlada, que necesito hacerlo en los 3 meses, porque no puedo esperar, si no está controlada, tengo que hacerle, ¿no? Ese es indicativo, sí o sí, como se dice en la espirometría, pero también hay algunas indicaciones, como cuando uno quiere empezar el diagnóstico de un pequeñín y el inicio de un tratamiento para ese niño que estuvo de alguna manera, de repente, no bien monitorizado el tema de su asma. Lo otro también está indicado en por ejemplo, más lo que les decía, en asma no controlada, pero también
en aquellos niños que cada 1 o 2 años se hace necesario hacer un control. La clínica es mandatoria, ¿no? Aquí yo siempre digo, todo, la parte, digamos, respiratoria, siempre son criterios clínicos que son necesarios, ¿no? Como el hecho de encontrar, digamos, un nivel, ¿no? Un nivel de dónde se encuentra el pequeño para decir si está, digamos, bien o no, ¿no? Hay un fluxograma acá, porque la guía, siempre yo les digo que guía de práctica clínica tiene que estar orientada a un fluxograma, ¿no? Un fluxograma de diagnóstico y otro de tratamiento. Entonces, el de diagnóstico lo tenemos acá. Por ejemplo, si vemos que con la prueba, ¿no? Digamos, basal que quiere hacer para la función de espirometría con prueba broncodilatadora, si esta sale positiva es asma. Pero si por X motivos hace buena respuesta, ustedes ya le incluyen de acuerdo al nivel que vamos a ver del tratamiento, y si no, tiene que entrar, si es negativa, aparte de esa respuesta, digamos, porque le hemos hecho con la provocación de beta 2 agonistas y no hace, le hacemos otro intento con la metacolina, ¿no? O un ejercicio para ver si esta es negativa, entonces hay que buscarle otras condiciones que seguir estudiando, y si es positiva con la metacolina y no fue con beta 2 agonistas, entonces entra a tallar al grupo de pacientes para poder manejarlo. ¿Ok? El diagnóstico diferencial, también como cualquier otra patología, ustedes tienen que estar por aquel niño que responde a beta-2 agonista, casi podríamos decir que estamos ahí. Más factores y criterios de criterios mayores o menores, podemos decir que sí, este niño tiene el diagnóstico de asma. Pero hay muchos que les silba el pecho y a veces en la inicial puede ser, pero la continuidad, digamos, del proceso, y hay mayor secreción y no broncoespasmo como la disquinesia ciliar, como la bronquiectasia, como la fibrosis quística, hay que buscarle otros diagnósticos porque estos niños también hacen procesos obstructivos, pero tienen un antecedente, por ejemplo, de fibrosis quística, neumonía recurrente, fibrosis quística, diarrea crónica, ¿no? Entonces, ya ustedes de alguna manera están viendo esa condición, ¿ok? También en cardiopatías, cuando son más pequeñitos, sobre todo que estamos hablando de esos chiquitos de 3 añitos o 2 añitos que por ahí están dentro del grupo de síndrome obstructivo bronquial, pues necesitamos buscarle las causas secundarias de sibilancias. Entonces hay que tratar de estudiarlos. El tratamiento, entonces, tenemos que enfocarlo bajo 2 pilares, desde el punto de vista educativo y el farmacológico. En la educación, chicos, lo más importante, por eso lo pongo prioritario, la educación, que la parte, digamos, farmacológica. Porque si nosotros no buscamos la parte preventiva, donde nosotros tenemos que, si son grandecitos, hacemos el autocuidado, la mamá tiene que saber y el niño también ser consciente de que tiene esta limitación, digamos, entonces y conoce conscientemente lo que es el asma, entonces va a poder salir adelante. En los muchachos, por ejemplo, les cuento, los chicos, los adolescentes, qué difícil es manejar a estos muchachos, los adolescentes, cómo se quedan, ¿no? Eh, Subestiman un poco, y a veces es tardío, ¿no? Lo tienen ahí en el bolsillo o en algún sitio guardadito y no lo utilizan, ¿no? Entonces, cuando ya se sienten mal, ahí recién se ponen, como se dice, las pilas, ¿no? Entonces, la adherencia al tratamiento hay que mirar, sobre todo en la población de escolares y adolescentes. La técnica inhalatoria, les comento, cuántas veces a la consulta llegaban los pacientes, ¿no? Doctora, lo veo que sigue tosiendo, ¿cuántas veces? A ver, al mes, una vez, 2 veces, ah, ya. A la semana no es sido, sino es al mes. Porque si es a la semana y está con la obstrucción y los despertares nocturnos, decimos, este está inmoderado, severa, porque no podría ser así. Pero en el ejercicio de a ver, póngase, quiero que usted haga la técnica. ¿Cómo lo pone? Y nos damos cuenta que no coloca al niño, no hace que haga el ejercicio primero de hacer las 3 respiraciones para que haga el ensayo previo, porque la técnica inhalatoria no es solamente colocarle, abre la boca, ¡pum! Y la dispara, ¿no? No.
¿no? Tiene que haber los 3 momentos de respiración, inspiración, relajación, inspiración en 3 momentos para que después inspira, conté y le ponemos el spray. ¿Ve? Todo tiene un proceso, ¿no es cierto? Y los factores ambientales, la casa tiene que estar bien aireada, limpia. Entonces, el punto clave en la educación es eso, cuidar cómo está su asma, los factores extrínsecos del microambiente y el macro también, cómo va, porque si ese niño sale, digamos, expuesto al parque y después viene con el espasmo, por ahí pudiera ser que de repente por ahí una florcita, la alternaria, por ahí le puede estar exacerbando su proceso, ¿no? Entonces, y como yo siempre les digo, el estilo de vida. ¿Cuánto hace, chicos, el hecho de que estos muchachos sepan, ¿no? Eh, manejar, porque definitivamente a veces ahora nos estamos dando cuenta que inclusive el muchacho de 7, 8 años a veces se les dice, ten en tu mochila, si, cuando hace la exacerbación, la crisis, porque el manejo de mantenimiento, acuérdense que ellos en el día pueden estar muy bien en el colegio, tranquilos, ¿no? No les gusta llevar su espaciador, les cuento, y es una cosa que se sienten pero fastidiados, nada. Pero acuérdense, población pediátrica, bueno, exceptuando el adolescente que ya se supone que hace una buena coordinación y todo, pero es mejor, yo siempre me canso, digo, digamos, pero me importa, me fatigo y siempre insisto a la mamá, le digo, es mejor utilizar su aerocámara, eso es necesario, ¿no? Entonces, y esto ustedes lo van a leer, que es muy importante cómo se hace, digamos, la aceptación del adolescente en ese conflicto decisional, si ye o no, pero se han dado cuenta que al final sí, ellos se han dado cuenta de que la consejería, lo que el médico le dice, el especialista le dice, la madre le dice, entonces el autocuidado es muy importante. Tratamiento del asma, ¿no? Vamos a ver desde el punto de vista del control, ¿no? Que eso es necesario que ustedes evalúen, ¿no? El tratamiento de control, chicos, en esta laminita nada más vamos a hacer, y después vamos a ver la de la exacerbación, y allí termino con ustedes, ¿no? Encierra este flujograma la actualización de los niveles, porque ustedes habrán visto y dicen, uy, doctora, sí, en adultos me he dado cuenta que estaba en 4, en otros de repente si se han actualizado en 5, ahora estamos en nivel 6, ¿no? O sea, se supone que todos deberían estar en nivel 1 o 2 para poder de alguna manera decir que estos chicos están controlados, que están mejorando, pero el hecho de estar en 4, 5, 6 ya me dice que es necesario, ¿no? Que estos niños eh, tengan la necesidad en el manejo de control, hacer uso de los corticoides inhalados de dosis media, más el uso de beta-2 agonistas de acción prolongada. Corticoides inhalados con beta-2 agonistas de acción prolongada. Esto puede ser una alternativa en estos pequeños, mayores de 3 a 4 años. En los niños solamente baja un poco la dosis, pero en los menores un truquito para darles a ustedes a permitir, porque siempre es bueno darles también, así como se dice, algunos datos, tienen mejor respuesta con el Montelukast, ¿no? Con esos antagonistas de los leucotrienos, ¿no? Con el Montelukast en estos pequeñines. En los más grandecitos va más esta relación de, por ejemplo, formoterol con una fluticasona o un flixotide, ¿no? Y en esta situación, por ejemplo, en el nivel 5, ¿qué marca la diferencia con el nivel 6? Porque me dicen, doctora, esto ha aumentado. Eso sí, del año pasado el GINA y también el YEMA, ¿no? 5, ha invitado a dar por el hecho de que acá, en el 6, está lo que yo les decía, ¿no? El uso de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Como el omalizumab, ¿no? Y en este caso está el uso en el nivel 5, uso de corticoides
inhalados a dosis altas, ¿no? Más el beta 2 agonistas de acción prolongada, pero si no hay mejoría, puedo utilizar Montelukast, pero acá está el diotropio. Es uno mejor en la respuesta, digamos, porque siempre uno dice por qué, ¿no? Estabiliza mejor, ¿no? A todo lo que es la parte, digamos, del componente muscarínico. ¿Se acuerdan? Más ustedes han conocido el bromuro dipatropium, que esa la vamos a manejar más que todo en la crisis asmática, pero hay una, el tiotropio, ¿no? Que en spray se puede utilizar en este nivel 5. También decirles de que la técnica es importante, chicos, ¿no? Fíjense, se han hecho estudios muy importantes respecto a que cuando no está bien colocado el microdosificador inhalatorio, no está bien ajustado, se pierde y el niño a veces entra en ese estado y lo llevamos a una exacerbación, ¿no? Por el hecho de que no está bien la técnica. ¿Cuán importante es eso? No está bien la técnica. Entonces, en cambio, cuando está bien ajustado, miren la cantidad. Ustedes saben también que en este proceso de partículas, las que tienen más partículas quedan impregnadas en la orofaringe y solamente las menores de 5 milímetros son las que están llegando exitosamente a nivel bronquial. ¿Ok? Le dejo acá algunas evidencias que es necesario respecto a fortalecer esto, ¿no? Sobre todo los anticuerpos monoclonales que le estábamos comentando, que hay una evidencia A, ¿no? Porque han hecho esos estudios donde frena inclusive a la inmunoglobulina E, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, y ahí es donde ha tenido un rol protagónico los anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto? Eh, Algo que también hemos visto, ¿no? Mayores de 3, 4 años, pero también la estrategia se ve en mayores de 12 años, ¿no? Va lo mismo, pero las dosis nomás son las que van a diferir. El manejo, dice doctor, entonces acá, ¿cómo podríamos mirar esos cambios, ¿no? Podríamos decir que acá es de repente, la intermitente, paso 1, paso 2, paso 3, es la persistente, leve, paso 4, paso 5, la moderada y la severa, paso 6 de esa condición, si es que ustedes van viendo, porque a veces uno dice, ¿no? ¿Y qué le marca la diferencia, ¿no? Entonces acá miramos en esta situación que de repente las silancias son aisladas y de repente el proceso, el manejo de rescate una vez al mes. En cambio acá ya va por semanas, paso 4, 5, acá ya hay despertares nocturnos 2 veces por semana. ¿Se dan cuenta? Y en el paso 6, chicos, acá ya se ve inclusive limitación de la actividad física. Acá permite todavía hacer ejercicio físico, y en el otro lado no. ¿Ok? Dosis bajas, medias y altas que estarían ustedes pensando, ¿cuánto es? 100, siempre les digo, miren la primera, 200 y mayores de 400. En lo que es budesonida, fluticasona 100, 200, 500. ¿Se dan cuenta? Más pegadito, yo siempre les comentaba respecto a esa dosis que se da. La mayoría de los niños, o sea, los adolescentes más, sus dosis van relacionadas más a la dosis que corresponde al adulto. Crisis, aquellos niños que han estado de repente en nivel 4, nivel 5, nivel 6 y que no ha podido de alguna manera con la medicación controlarlas y nos hizo un espasmo bronquial agudo. Para esto, chicos, ustedes tienen que tener, como cualquier otra test de valoración clínica, sus escalas. En este caso tenemos, ¿no? Acá, si ven, el score pulmonar. Nunca se olviden, hacer un ejercicio es importante, como se dice. Ahora es más fácil utilizar el score pulmonar de valoración que va muy pegadita a la saturación. ¿Se dan cuenta? Entonces yo veo, si la saturación es mayor de 94, ¡ay, leve!
más fácil, entonces ya ustedes van mirando. Si en el caso que ustedes vean a lo largo de su práctica y ven que la saturación oscila entre 91 y 94, crisis moderada. Y ustedes van a mirar que la crisis moderada está acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, un pequeño de 6 años con 40 de frecuencia respiratoria, porque va entre 30 a 50, 35 o 36 a 50, y el ejercicio es que ocultatoriamente hay unas sibilancias expiratorias. Pero fíjense, ya hay un poquito de uso de esternocleidomastoideo, o sea, tiraje intercostal subcostal y una pequeña retracción. Pero el que tiene menor de 91 y es severa, que inclusive acá pudiera ser que haya inclusive un tórax silente. Puede ser que la inspiración y la expiración sin el cistoscopio pueden ustedes juntarlo de repente ya una actividad máxima y el paciente puede, el hecho de encontrar una saturación menor de 91 y de encontrar expiratorio, ojo, más bien ese niño está en tórax silente, nunca se olvide el peso. ¿Qué debemos ofrecer a ese niño? Beta 2 agonistas de acción corta. Se han dado cuenta que la de control, acción prolongada y acá acción corta. ¿Cuánto le tienen que dar? Por ejemplo, si yo veo crisis moderada, de 6 a 8, ¿no? ¡Puf! Pulsaciones. Y la leve va entre 2 a 4. Incremento en la moderada el número de pulsaciones, ¿no? Del PAF, ¿no? O sea, agarro y dijo, puff o paf, de 6 a 8 pulsaciones, ¿no? Con beta-2 agonistas, en este caso le ponen un ejemplo de un nombre genérico de beta-2 agonistas como el salbutamol, ¿ok? Si son pequeñitos, pueden utilizar la nebulización, si son pequeños que todavía no pueden hacer una buena coordinación y los ven fastidiaditos, puede hacer, ¿no? Y recuerden que acá sí viene a tallar algo que siempre les digo. Si hace una crisis moderada, busquen cómo está en su control. Porque si está en nivel 1, nivel 2, perfecto, saben que rápidamente va a salir. Si ese pequeño está en crisis moderada, pero está en nivel 4, 5, ojo, entonces el niño tiene que darle corticoides. Siempre la situación, nunca se escapen de una respuesta inflamatoria que está agudizada. Y la única forma es a través de los corticoides, ¿se acuerdan? Que en todo campo está actuando, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuánto le pueden dar? Por ejemplo, si está menos, si al momento del alta le quieren dar, le dan su prednisona, ya porque ha estado con ustedes ese tiempo de observación y ha ido muy bien. Pero si ese pequeño tiene factores de riesgo y está en un nivel, digamos, de observación, sale con su prednisona y acá pueden darle una dosis también endovenosa. Y si no responde, ya entran a tallar con la crisis severa. Acá es donde se utiliza beta-2 agonistas, corticoides, bromuro de ipratropio. Nunca se olviden, eso es importante, la dosis está dada de 250 a 500 microgramos de bromuro de ipratropio cada 20 minutos en 3 dosis. Recuerden que el bromuro en crisis asmática severa, darle de 24 a 48 horas, no más, porque también tiene los efectos adversos, como es la sequedad, ¿no? Los eventos, que es importante. Acá les doy para que ustedes se entretengan también leyendo otra forma de evaluar, otro fluxograma muy práctico también para ustedes. Muy bien, chicos, entonces recordar, ¿no?, que la crisis asmática leve moderada es necesario utilizar los espaciadores. Siempre, nunca se conformen, hay que estar tratando en lo posible de decirles a los chicos, ¿no? Un casito antes de terminar, a ver, estamos justo para terminar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un pacientito de 7 años, decimos, ¿no? Vino con un antecedente que tiene asma y también 2 a 3 veces ha estado hospitalizado. Con buena respuesta, pero hay el antecedente, chicos, ¿no? Entonces ha hecho ahora un episodio agudo, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como siempre, doctora, sí, beta-2 agonistas, ¿no? Con su espaciador, y como tiene antecedentes, ¿no? Entonces le voy a dar al alta su prednisolona.
le tengo que dar, acuérdense, ¿no? Y si se queda, porque tiene ese dato de antecedente, doctora, lo puedo dejar porque de todas maneras veo que su saturación está, pero no tanto, con mucha evidencia, no, está en el límite del 94%. Se quedan y le dan un horario de su corticoides, ¿no es cierto? Entonces acá es importante. Metiprenisolona es lo que los establecimientos tienen, le pueden dar 2 miligramos por kilo dosis durante 24, 48 horas, dependiendo también de la evolución y la respuesta terapéutica, ¿no? Entonces, eso es importante ver, ¿no? Debe ser el tratamiento controlador, ¿no? Entonces, a veces le ponen así. Entonces, ustedes ya miran los pasos que se le está dando, pero como acá ha habido ese antecedente, podríamos dar. Pero como estas dos de alguna manera se parecen, entonces ustedes dicen, si son corticoides y también puedo ofrecerle Montelukast y también puedo utilizarle, acá no me dice si son dosis bajas o mediana de beta-2 agonistas de acción prolongada. Entonces lo que tengo que hacer es considerar preguntas para ver en qué nivel estaba. Nunca se olviden de eso. Muy bien, chicos, entonces ahí quedamos con ustedes. Vamos a darles pues otro casito también, pero más de emergencia. ¿Quieren conmigo leerlo o lo leen ustedes solos? Porque estamos acá en el tiempo. ¿Qué dicen, chicos? Help. ¿Lo leen ustedes? Bueno, no me han comentado. No me han comentado, chicos. Entonces, un gusto. Entonces, ahorita dejamos de compartir. Les agradecemos bastante. Ok. Gracias chicos. Estamos justo a la hora. Cualquier cosita entonces, si les he puesto. Muy bien. Ok. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy bien, ya estamos a la hora. Me dijeron que tenía que terminar antes para que entre a tallar el otro colega. Ok, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.